Antes de empezar quiero darles una introducción. A principios de este año, fue de conocimiento público el brote del hantavirus. ¿Qué es el hantavirus? Es una enfermedad viral aguda, grave, causada por el virus hanta. Lo más conocido para nosotros es el virus que es transmitido por los ratones silvestres o principalmente por los colilargos. La transmisión, se transmite por medio una vez que el hombre es contaminado, ya la propagación de esa enfermedad puede hacerse de persona a persona. Y muchos de nosotros posiblemente haya escuchado que en parte de la cordillera había brotado nuevamente esta enfermedad que ya hace muchos años venía apareciendo, pero lo que me llamaba mucho la atención, que al aparecer víctimas fatales de esta enfermedad o de este virus, toda la gente se activó de tal forma que ni siquiera los turistas querían ir para esa zona. Las fiestas que estaban previstas para esas fechas quedaron todas suspendidas o postergadas. En momentos incluso las escuelas fueron suspendidas. Tuvieron que implementar todo tipo de seguridad, limpieza e higiene, todo lo que los sectores gubernamentales o cualquier ciudadano podía hacer. Se implementaron todo, ¿para qué? Para que ese virus no se propague a más personas. Escuchen estos relatos o estas informaciones que salían de boletines del diario. Decían, no se debe acampar cerca de matorrales o leñas acumuladas ni agua estancada. Si se va a cabañas o refugios, deben abrirlas y ventilarlas por varias horas antes de instalarse. Se recuerda que en el caso de presentar fiebre alta, dolor de cabeza y del cuerpo similares a una gripe o molestias gastrointestinales, se debe consultar de inmediato al médico o concurrir al hospital o al centro de salud más cercano. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? Es solamente una introducción para ver cómo el hombre reacciona ante una amenaza. Cuando vemos la muerte de alguien por una enfermedad, yo les aseguro que en esos lugares habrán andado con barbijos, habrán tocado las cosas con mucho cuidado, y si iban a algunos lugares de esos montes tenían que estar cuidadosos, estaban perseguidos. Imagínense que la televisión, la radio, todos los noticieros hablando de ellos llegó a ser conocimiento nacional. Los canales de aire desde Buenos Aires transmitían y decían que el brote del hantavirus había tenido ya tantas víctimas y lo peligroso de todo esto que se propagaba de persona a persona. O sea, que si en este lugar hubiera alguien con hantavirus, posiblemente por la respiración de esa persona, todos nosotros tengamos o podríamos ser contagiados. Entonces, se activan nuestras subconsciencias, se activan todos los mecanismos para proteger y no permitir que se propague esa enfermedad. Y algo que me llamó la atención, porque este virus no discriminaba a personas, este virus no tomaba en cuenta a ver si tenía dinero o no, si era sabio o no, le tocaba a quien le tocaba. Y alguien dijo, el hantavirus no respeta las clases sociales. Y ahora entenderán el título del sermón de hoy. El pecado debe ser entendido y atendido. ¿Por qué hice esta introducción? Porque lo que vamos a hablar hoy en esta mañana, o lo que voy a compartirles a ustedes, deben tener todos los sentidos ahí presentes. Por eso digo que debe ser entendido para luego poder ser atendido. El hantavirus era un virus que se entendió que mataba gente. Y como se entendió que mataba gente, fue atendida. ¿Cómo? Con todos los recursos, todos los esfuerzos que podían hacer para evitar su propagación, para evitar más víctimas.
Mis hermanos, así es que se encontraba el pueblo de Dios en la época de Nehemías. Ya en este final, en este despedirnos de este libro, nosotros pudimos ver en todo el capítulo 13 que el pecado en este pueblo había generado una destrucción total de todos los valores, de todos los requerimientos que Dios tenía. Había cegado de tal forma el entendimiento y la comunión con Dios que tenía este pueblo que ya no les interesaba nada. Tanto los sacerdotes, levitas y el resto del pueblo estaban mostrando estos síntomas de pecado. Dice ahí en el hantavirus si hay enfermedad, si les duele la cabeza, si tienen fiebre, urgentemente deben ir al médico. Estos síntomas que nosotros hemos estado viendo de los sacerdotes, de los levitas, del resto del pueblo, pecando contra Dios, era gravísimo. El asunto era gravísimo, de tal forma que Nehemías tuvo que tomar medidas drásticas, urgentes, para evitar la propagación del pecado, aunque el daño ya estaba causado. O sea, imagínense, es como que Nehemías se entera de que Jerusalén tenía hantavirus y los demás que estaban allá adentro no se estaban dando cuenta porque se estaban envaneciendo en su pecado. Entonces Nehemías llega de nuevo a Jerusalén y empieza a tomar medidas drásticas, como cuando lo tendríamos que hacer en la forma natural, lo debemos hacer también en la forma espiritual. Nehemías entendió el pecado. Nehemías entendió el virus que estaba dañando la comunión con su Dios. Nehemías entendía bien qué es lo que el pueblo estaba haciendo. Y sin recibir ningún tipo de justificación, él trata el pecado como tiene que ser tratado. Cuando alguien entiende que el pecado es pecado verdaderamente y no juega con el pecado, va a poder tratar con el pecado de una forma correcta. Entonces es así que Nehemías, que entiende que este pecado del pueblo no era un juego, no era algo sin sentido, no era algo sin importancia, era gravísimo y debía ser atendido con suma urgencia. Entonces lo que vamos a ver ahora, hermanos, en los siguientes versículos que vamos a leer, es cómo Nehemías se accionó ante el pecado del pueblo. Acompáñenme al versículo 8 del capítulo 13. Yo les voy a ir contando para recordar el contexto. Esta situación que Nehemías va a hablar acá es ante el pecado de Eliasib, el sumo sacerdote. Alguien que debía guiar al pueblo, alguien que debía cuidar al pueblo y guiarlos en la palabra del Señor. Pero Eliasib, sumo sacerdote, se había emparentado con los enemigos, se había emparentado con uno de los enemigos del pueblo de Israel. Y vean y lean conmigo la reacción que tuvo Nehemías ante esta situación. Versículo 8 dice: y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. O sea, él ve en un sector el pecado, lo riesgoso del pecado, y no se queda ahí a decir, bueno, a ver si se darán cuenta en algún momento. No, él va y acciona. Dice que se dolió por el pecado de Eliasib, de tal forma que no le importó nada, tiró todo lo que habían puesto ahí en la cámara del templo, del templo, una de las cámaras, y tiró todo. Y después restauró lo que tenía que estar en ese lugar. Avancemos, versículo 11. Ante el pecado de los levitas y de los cantores, estos hombres que servían en el templo, que debían servir a Dios en la casa de Dios. Este pueblo había abandonado su rol, había abandonado su servicio en la casa de Dios y había abandonado la casa de Dios. Nehemías no acepta ninguna excusa, y eso ya lo hemos visto los domingos pasados. ¿Qué es lo que va a hacer Nehemías? Veamos el versículo 11. Entonces
reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. O sea, que Nehemías no va a justificarlos nada, ningún tipo de justificativo para Nehemías iba a servir. Porque no podemos nosotros, ya hemos aprendido a justificarnos delante de Dios y decir, bueno, estoy desobedeciéndote por esto. No hay nada que justifique el pecado, no hay nada que justifique la desobediencia a nuestro Dios. Entonces Nehemías no solamente los está reprendiendo, entonces bueno, está bien y se quedan ahí quietos sin hacer nada. Dice que los puso a hacer lo que tenían que hacer. La única forma de remediar lo que no estaban haciendo es haciendo lo que tenían que hacer. Y Nehemías entendía eso. Entonces no les dice, los reprende, no los exhorta solamente, sino que los pone a servir, les pone a hacer lo que tenían que hacer. Ante el pecado del día de reposo, también vimos el domingo pasado cómo Nehemías actuaba o había actuado con respecto al pueblo. Avancemos al versículo 17. Este pueblo había dejado de honrar el día de reposo, había dejado de apartar, no solamente como en horas, sino simplemente sus corazones ya no se estaban deleitando en el día de reposo, de tal forma que no se preocupaban en ese día, sino que ya hemos visto, vendían y compraban, hacían todo lo que hacían todos los días en el día de reposo, que nosotros ya hemos dicho que es hoy en nuestro día. Cuando nosotros apartamos este día para el Señor, debe ser con la atención, debe ser con la motivación correcta, sabiendo que Dios está en medio nuestro. Pero este pueblo había olvidado eso, y es por eso que ahora ante este síntoma, otro síntoma de desobediencia, otro síntoma de pecado, Nehemías va a decir esto. Versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. O sea, les está haciendo ver su pecado. Pero ahora no solamente se va a quedar con ver el pecado, sino que va a avanzar en hacer algo para evitar que esto prosiga. Versículo 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Nehemías entendía el problema, Nehemías entendía el pecado y como lo entendía, actúa de una manera urgente y es por eso que él está atendiendo de esta forma el pecado. Sigamos, ante el pecado del pueblo al unirse a otros pueblos enemigos. El Señor había establecido que el pueblo no podía unirse a otros pueblos que tenían sus propios dioses. Pero este pueblo estaba pecando contra su Dios, deshonrando su palabra y ellos hacían y cometían ese pecado. ¿Y qué es lo que Nehemías hace ante este síntoma? Versículo 25. Y creo que esta es la parte más fuerte de todo lo que Nehemías hizo. Versículo 25 dice, y reñí. Ese reñí puede traducirse también como reprendí, discutí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos. O sea que los golpeé, está diciendo ahí. Y escuchen esto, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No solamente los reprendió por esto, ¿qué están haciendo? ¿No ven lo malo que están haciendo? Tanto era su pecado y tanto era que le urgía a Nehemías atender este asunto, que no solamente los reprendió, dice que los golpeó. Y no solamente que los golpeó, les arrancó los cabellos. ¿No será un poco exagerado? No. El pecado debe ser atendido de esta forma.
Él no está pensando, hermanos, a ver cómo, ay no, ¿qué me van a decir si hago esto? No, a él le está interesando más lo que Dios estaría pensando de ese pueblo. Entonces él actúa de una manera urgente. Ya les he dicho con ese ejemplo del hantavirus, no les importó suspender las fiestas, lo que los turistas podían pensar. No les interesó a ver qué es lo que van a decir, si empieza o no empiezan las clases. No les interesó nada porque había en riesgo vidas. Y de esta misma forma la comunión con Dios estaba en riesgo en este momento y debía ser atendido de esa forma. Versículo 28, otro, el nieto del sumo sacerdote había contraído matrimonio también con uno de sus enemigos, y miren y escuchen lo que dice, cómo es la reacción ante esto de Nehemías. 28 dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Posiblemente no se entienda fuera del contexto. Joiada, o el hijo de Joiada, era el nieto del sumo sacerdote Eliasib, por ende también era uno de los sacerdotes. Entonces, se había casado era yerno, dice, de Sanballat. Sanballat era enemigo del pueblo de Dios. Y Nehemías dice, ¿qué es lo que dijo? Bueno, vamos a ver si nos podemos relacionar, a ver si nos podemos llevar bien. No, lo ahuyenté de mí, eso quiere decir, lo hice huir de mi presencia. O sea, no hizo las paces, él no quiso saber nada con esto, lo hice huir de mi presencia. Y el versículo 30 dice, los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Es evidente que Nehemías no iba a negociar con el pecado. Él no iba a aceptar ningún tipo de justificación. El pecado, él lo trata como tal, rebelión contra Dios. Hermanos, debemos entender esto. El pecado es rebelión contra Dios. ¿O acaso no han leído donde dice, pecado es infracción a la ley? ¿A la ley de quién? De nuestro Dios. Entonces, Nehemías entendía que el pecado era rebelión contra Dios, y es por esta razón que se apresura a quitar el pecado del pueblo y usa todo lo que estaba a su alcance para despertar al pueblo y mostrarles que lo que estaba en juego era la comunión con su Dios. Y este pueblo estaba olvidando incluso la disciplina que Dios había traído a este pueblo. Por estos mismos pecados. Por los mismos pecados, este pueblo había sido conquistado por los babilonios, y ahora es como que se estaban olvidando de eso. Y algo que también debemos notar ya para finalizar el libro de Nehemías, debemos notar, hermanos, que cuando yo les voy a demostrar con un versículo más de cómo Nehemías en este momento no estaba pensando. Yo hace un ratito dije, él cuando estaba actuando de esta forma, él no estaba pensando si ofendía a los demás o no. Por eso lloraba al Señor que no trate de buscar agradarles por medio de la predicación, porque si yo haría algo así, si yo haría hoy con el pecado de un hermano, lo agarraría del cabello, yo sé que todos van a estar, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? ¿O no? ¿Cómo pudo haber tenido el valor Nehemías para golpear, para arrancarle los cabellos sin importarle nada? Lo que pasa es que Nehemías en ese momento estaba pensando en Dios. Cuando nosotros pensamos, ay no, el hermano se va a ofender, no, el hermano se va a molestar, no, el hermano... Estás pensando en el hombre, no estás pensando en Dios. El pecado debe ser quitado, el pecado debe ser atendido. Por eso dije que el pecado debe ser entendido. Si yo no entiendo el pecado, voy a seguir viviendo con el pecado. Cuando Nehemías hizo todo esto, él estaba pensando en Dios. Y les voy a dar otro ejemplo de esto, cómo cuando alguien reacciona de esta forma, está pensando en Dios y no
y no en el hombre, no en las personas. Vamos a ver cómo puede lograr alguien la victoria ante la tentación o ante el pecado. Ustedes en sus casas pueden leer la historia de José, si quieren. Este José había sido vendido por sus hermanos a los egipcios, y estando con los egipcios dice que Dios le dio gracia y él todo lo que hacía le salía bien. De tal forma que este José fue puesto ahí ante Potifar, si no me equivoco, como su segundo, como de su persona, la persona de confianza. Y resulta que este José dice que era de buena apariencia, y resulta que la esposa de Potifar lo empieza a ver y lo empieza a seguir. Capítulo 39, versículo 11 y 12. ¿Dije de Génesis? Perdón, tienen que estar atentos, hermanos. Ustedes saben dónde está José. Perdón. Génesis 39, versículo 11 y 12 dice que aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie, escuchen, no había nadie de los de la casa allí. O sea, él estaba solo, él entró a hacer sus actividades, su servicio cotidiano que él tenía que hacer ahí, no había nadie. Y escuchen quién aparece en el versículo 12, y ella lo asió. ¿Quién es ella? La esposa de Potifar, que la asió, lo tomó, dice, por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Huyó ante la tentación. El pecado estaba servido en bandeja y resulta que él lo rechaza y huye de ese lugar. Wow, uno puede decir, wow, mira cómo él puede vencer al pecado. Un hombre fuerte. No, hermanos, el hombre es débil y este hombre podía caer si es que él no estuviera pensando en Dios. Ahí no vimos que él está pensando en Dios. Estamos viendo la acción, la victoria ante la tentación, la victoria ante el pecado. Pero ¿cuál es la fórmula que él tenía para poder vencer el pecado? ¿Será que él reprendió los espíritus, como hoy en día se enseña y se practica en muchas congregaciones? ¿Será que él está diciendo, espíritu de adulterio, te reprendo? ¿Será que él está practicando eso? ¿Estará expulsando, estará diciendo, te echo fuera de mí, Satanás? Oh, Satanás, no voy a caer en esto, tú eres vos, el espíritu de adulterio me está queriendo conquistar. ¿Será que él empleó esa fórmula para salir y vencer el pecado? ¿O será que José estaba consciente de que por más que no había nadie ahí, estaba él y solamente la mujer? ¿Será que él estaba consciente de que los ojos de Dios también estaban ahí? ¿Será eso que le dio fuerza para vencer el pecado? Y si así fuera, entonces José, como Nehemías, no estaba pensando en los demás, sino su mirada en ese momento estaba puesta en Dios. ¿Quieren ver que es así? Acompáñenme al versículo 9, de ahí del mismo capítulo. No hay otro, dice ahí José, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Está hablando de su jefe, de Potifar. Él confía en mí, él me ha dicho que yo puedo tomar todo lo que quiera, pero no toques a mi esposa, no toques a mi mujer. Por cuanto tú eres su mujer, dice ahí, ¿cómo pues yo haría este gran mal? ¿Decepcionaría a mi jefe que confió tanto en mí? O sea, él está pensando en Potifar. Él está pensando, no, yo no le puedo hacer este mal a mi jefe. Él confía en mí, él me confió todo, yo no puedo hacerle este mal. O él estará pensando en sí mismo diciendo, no, esto va a arruinar mi reputación. Esto va a arruinarme a mí, va a arruinar mi imagen. ¿Eso será que está pensando él? Bueno, acompáñeme a terminar de leer ahora con las palabras que están escritas.
¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿En quién estaba pensando? Eso hizo que pudiera vencer la tentación y huyera del pecado. Y él viera el pecado como esa infracción a Dios, como ese romper. Y para él era más importante agradar a Dios que a los hombres. Y huyó del pecado. Así es que Nehemías hizo su mayor esfuerzo para librarse y para librar al pueblo de su desobediencia, de esa desobediencia ante Dios. Y yo estoy seguro que Dios le daba esas fuerzas para él seguir luchando con el pecado. Hermanos, Nehemías no es un superhombre. José no era un superhombre. Pero su mirada estaba puesta en el Todopoderoso. Y eso hizo que pudieran tener victoria ante el pecado. Hermanos, es así. No hay otra forma. No porque yo le declare, porque yo le diga al pecado, vete de mi pecado. No, yo debo hacer morir los deseos de mi carne. Estos hombres estaban pensando en Dios. Dios estaba en primer lugar. Por último, en el libro de Nehemías debemos entender que todo pecado tiene consecuencia. Hermanos, aprendamos esto, todo pecado tiene consecuencia. Más aún cuando Dios manda a sus siervos para advertirles hermanos, todo pecado tiene consecuencia. Y como Dios sabe que van a haber consecuencias, Dios envía a sus siervos a advertirles a este pueblo para que se arrepientan. Pero este pueblo, hermanos, prefirió cerrar sus oídos a la advertencia. Recuerden que este pueblo se había comprometido a obedecer a Dios. Y si no lo hacían, habíamos dicho también que iba a caer una maldición sobre ellos. Y recuerden también que habíamos visto en este relato del capítulo 13, que cuando este pueblo empezó a desviar su mirada de Dios, Él envió al profeta Malaquías a advertirle. ¿Este pueblo escuchó al profeta Malaquías? Evidentemente no. ¿Saben por qué? Porque el profeta Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso es la consecuencia? ¿Saben qué es lo que quiere decir eso? Que el pueblo no había escuchado las advertencias de su Dios. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de su pecado? Que Dios no volvió a hablar más a este pueblo por 400 años. Hermanos, si ustedes estudian la historia bíblica van a ver que desde Malaquías hasta Juan el Bautista, que se escucha esa voz que clama en el desierto, pasaron 400 años de silencio. 400 años donde Dios dijo, ¿no quieren escuchar mi voz? No van a escuchar mi voz. ¿No quieren escuchar mis advertencias? No van a escuchar más mi voz. Mis hermanos, si eso no les parece grave, es gravísimo. Es gravísimo. A ver, usemos nuestra imaginación. No sé a cuál poder usar. Supongamos Ian, que está despiertito ahí. Ian, un día Romy, Fran, lo abandonan. Supongamos en Buenos Aires. Lo dejan ahí. ¿Qué podría hacer Ian solo, sin el cuidado de sus padres, sin alguien que le pueda proveer, sin alguien que lo pueda guiar o cuidar? ¿No parece grave que incluso a Romy y a Fran por ahí lo van a llevar preso por abandonar a su hijo en un lugar solo, en un lugar donde no conoce? Eso como para que usemos nuestra imaginación nada más. Un pueblo sin la voz de Dios, un pueblo sin Dios, un pueblo que no tiene la voz de Dios, es como un pueblo, como un niño abandonado.
Es grave el silencio de Dios, es grave el pecado contra nuestro Dios, la rebelión contra nuestro Dios es gravísimo y es por eso que debe ser atendido y es por eso que Nehemías todo lo que estaba a su alcance hizo. ¿Para qué? Para que este pueblo vuelva en sí. Esto con respecto a todo lo que es la historia de Nehemías. Hemos visto como un pueblo, hermanos, que estaba gozando de la presencia de Dios, que estaba gozando de ver la mano de su Dios, había dejado de ver y meditar en Él, y de a poco fue cayendo. Y lo que vemos son los extremos, que a dónde habían llegado. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros los cristianos? Esta es una historia de tiempo pasado, está en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué podemos aprender acerca de esta historia? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender acerca de esta historia? Porque nosotros también somos ahora, por medio de Cristo, por medio de la obra que Cristo hizo, nosotros ahora somos llamados pueblo de Dios, así como este pueblo. Somos el pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, cristianos, ¿cómo es que nosotros debemos tratar el pecado? ¿O cómo nosotros debemos responder cuando Dios nos habla por medio de la Biblia, por medio de la predicación, por medio de los estudios, por medio de incluso hablar entre hermanos? ¿Cómo es que nosotros debemos responder ahora que estamos en la gracia? Ahora que Cristo ya fue crucificado, ahora que nuestros pecados han sido perdonados. Mis hermanos, debo decirles que Dios no ha cambiado y Él sigue esperando que su pueblo salvado por gracia responda tomando en cuenta su palabra y que también veamos el pecado como lo es. Ya hemos dicho, rebelión contra Dios y darle la espalda a Dios. Entonces nosotros como su pueblo debemos prestar también atención, porque ahora ya tenemos ejemplo de lo que pasa cuando el pueblo no presta atención a su palabra. Ya hemos visto cuáles son las consecuencias de que el pecado no tratado va a acarrear consecuencias. Entonces, mis hermanos, no nos dejemos engañar nosotros, no nos engañemos a nosotros mismos. Porque debemos ser conscientes que el pecado es algo que no pasa de la noche a la mañana. Acuérdense, hermanos, que este pueblo no pecó de un día para el otro. De a poco no tomaron en cuenta a Dios, de a poco dejaron de escuchar la palabra de Dios y el resultado es lo que nosotros analizamos en todo el capítulo 13. Hermanos, no debemos ver el pecado como algo inofensivo, sino como una gran amenaza que destruye la comunión hermosa con nuestro Dios. Mi hermano, mi hermana, joven y grande, no tomemos a la ligera cuando el Señor nos habla. Si el Señor te está hablando, por alguna razón te está hablando, no tomes a la ligera, no seas como este pueblo que cerró sus oídos a la voz de Dios. Y yo estoy seguro que el Señor les habla. Yo estoy segurísimo, no porque esté predicando yo, sino porque Dios no miente. El Señor dice que cuando Él habla, Él exhorta, Él corrige, Él anima. El Señor nos habla. Todas las veces que su palabra es expuesta, el Señor nos está hablando. Y mi hermano, vos sabés cuáles son esas áreas en las cuales estás ahí con debilidad. Ustedes saben, hermanos, no esperen que yo les diga, este pecado. El Espíritu Santo que nos ha sido dado por Dios nos dice qué es lo que a Dios no le agrada. Y no solamente el Espíritu Santo, sino nuestra conciencia también nos dice y nos advierte que hay cosas que no hay que hacerlas, que están mal delante de Dios. Entonces no pienses que yo te descubrí en las cosas que estás haciendo. Y por eso traje esta prédica.
lo que pienses y lo que haces cuando estás solo, así como estuvo José, cuando estás solo, cuando estás lejos de la congregación, lejos de los hermanos, cuando estás solo, mi hermano, mi hermana, no te engañes. Lo que piensas y lo que haces, Dios las está viendo. Dios está viendo. El Señor dice, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, en Jeremías 7:10. Yo soy el que escudriña, yo soy el que ve lo que están pensando, yo soy el que ve lo que ustedes hacen. Yo soy el que ve todas esas cosas. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que inclusive cuando tenemos malos pensamientos o sentimientos malos, no debemos insistir en tenerlos, dando vueltas ahí en nuestra cabeza, sino que lo debemos atender de una forma urgente, como lo hizo José. Debemos huir de esos malos pensamientos, debemos tratarlos como Nehemías también lo trató. Debemos atender el pecado, debes huir de ellos, debes arrancarle los cabellos al pecado. Les voy a dar tarea para que vean cómo es que surge el pecado. No es que, pequé, no me di cuenta. En sus casas lean 2 de Samuel 11, y vean cómo el rey David, cómo este rey David, mientras que su pueblo peleaba con enemigos, con los enemigos, él se quedó en su casa. Y una tarde, dice ahí, van a leer ustedes en los versículos del 1 en adelante, dice que mientras él se paseaba por la azotea o por la terraza de su casa, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Escuchen, por favor. En vez de huir de la tentación, se dio a sus malos pensamientos. Eso después léanlo. Yo les estoy contando un poquito la historia para darles un interés de que lo lean. Este hombre se dio a sus malos pensamientos, pensando que nadie lo estaba viendo y que nadie se enteraría. ¿Y qué es lo que hace después de haber visto a esta mujer hermosa? Dice que mandó a averiguar a ver quién era. Y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías. O sea, estaba casada. Y en vez de sacarse los cabellos, en vez de atacar el pecado como tenía que atacar, todavía lo dejó en su cabeza, en silencio. ¿Y qué mandó? Mandó después, ¿a qué? A sus criados, ¿para qué? Para que la trajesen. O sea, esto lo fue pensando, esto fue algo que encendió acá y en vez de sacarlo de así o huir del pecado, lo dejó ahí y siguió, y ustedes vean el final. Vean cómo este hombre, un gran hombre, alguien como David, David, tenemos que ser como David. Miren cómo este hombre también era frágil como nosotros. Y es por eso que el pecado debe ser atendido y entendido. Este hombre se rebeló contra su Dios, pecó contra su Dios, y ustedes vean esa historia en sus casas. Otro ejemplo, el segundo ejemplo que deben ver, es el Caín y Abel. ¿Los niños han escuchado de Caín y Abel? ¿Sí o no? Sí, de Caín y Abel. Muy bien. En la Dios habla hoy, en Génesis 4, el 6 y el 7, cuando estos hermanos presentaron ofrenda a Dios, uno presentó una cosa y el otro otra. Pero miren la actitud de aquel al cual su ofrenda le había sido rechazada. Voy a leer en la Dios habla hoy. Versículo 6 del capítulo 4 de Génesis, dice así. Después léanlo en su casa si quieren. Entonces el Señor le dijo, escuchen por favor, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? O sea, no le agradó que Dios le haya rechazado su ofrenda. Y en vez de pedir perdón, en vez de huir de los malos pensamientos, empezó a poner caras.
Dice que no quería ver nada. ¿Viste? Cuando los niños o cuando nos dicen algo que no nos gusta, estamos... No queremos ver de frente porque sabemos que hay algo que está mal. Entonces dice el Señor, ¿por qué te enojas si pones tan cara mala? Versículo 7, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. No tendrías por qué esconderte. Podrías caminar con la cara en alta. Pero como no lo haces, escuchen ahora, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Qué prefirió hacer Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Se dejó dominar. Dice que el pecado estaba esperando el momento de dominarlo. Y él, en vez de rechazarlo y de sacarlo de su cabeza, él persistió en su enojo, él persistió en su desagrado, y de tal forma que llevó a matar a su hermano. Entonces, mis hermanos, cuando estén tentados, cuando estén enfrente del pecado, cuando el Espíritu de Dios les diga qué estás por hacer, cuando el Espíritu y su conciencia les advierta de un peligro, háganse esta pregunta, por favor, pónganla en práctica. Tanto ustedes como yo lo tengo que poner en práctica. ¿Por qué? Porque yo también soy débil igual que ustedes. Si David pecó, si los hombres antiguos pecaron, ¿cuánto más nosotros necesitamos que depender de su Espíritu Santo? Entonces, pongamos esto en práctica cuando nos encontremos ante una situación. Primero, meditemos y piensen en Dios. Piensen en Dios, no piensen en la otra persona, no piensen en las circunstancias, no piensen en los demás, no piensen en ustedes mismos, piensen en Dios y háganse esta pregunta. Así como José dijo, ¿cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Si tan solo en un instante pudieran pensar esto, yo les aseguro que eso les daría la victoria ante el pecado. Porque cuando está el enojo, cuando está el pecado, cuando está la tentación ahí, si yo no lo atiendo, David vio a la mujer, podría haber dicho, ¿cómo yo pecaría contra mi Dios? En ese mismo momento hubiese tenido victoria. Pero como no lo dijo, como no lo hizo, él pecó. Cuando Caín pudo haber dicho, ¿cómo yo pecaría contra mi Dios haciendo esto? En ese mismo momento desecharía esos malos pensamientos que estaban viniendo a su mente. Pero como no lo hizo, él pecó también contra Dios. Entonces, ya les dije, ¿cómo logró José? ¿Cómo logró Nehemías? Poniendo a Dios en ese momento. Acuérdense también que Nehemías dijo que se enojó en gran manera por una situación y medité. Primero medité en el Señor. Entonces debemos nosotros pensar, hermanos. Sé que posiblemente piensen, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Con nosotros ahora es distinto. Antes debía atenderse el pecado de esa forma. Ahora, como estamos en la gracia y estamos con Cristo, bueno, el pecado ya no es tan grave. Mis hermanos están equivocados si piensan de esa forma. Mateo 18. Versículo 8 y 9, es el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento y es nuestro Señor Jesucristo dando instrucciones a sus oyentes, diciéndoles que el pecado debe ser entendido y tratado. El pecado debe ser entendido y tratado. ¿Y cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo? De esta forma. Versículo 8, por tanto... Obviamente viene hablando de otras instrucciones más, pero escuchen lo que habla acerca del pecado. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, en el original, si ustedes lo buscan, va a decir si te es ocasión de pecar. ¿Qué dice ahí? Córtatelo y échalo de ti. ¿Qué es lo que Nehemías hizo cuando vio el pecado? Dice que lo echó fuera de mí. Y ahora nos está diciendo, Jesucristo nos dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado al fuego eterno.
Otra instrucción: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Te es mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado al infierno del fuego. ¿No será un poco exagerado? No. Si yo pienso que esto es exagerado, es porque no estoy viendo el pecado como lo tengo que ver. Esto no es exagerado, pero tampoco la enseñanza es literal. Pero no quiere decir que no sea grave. No quiere decir que no sea de alguna manera ser atendido como tiene que ser atendido. Bueno, como no es literal voy a seguir normal. No. Si tu ojo te es ocasión de pecar, no te lo quites literalmente, pero quítatelo espiritualmente. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con esto? Que nuestra comunión, hermanos, con Dios, la comunión con nuestro Dios, debemos verlo nosotros como algo vital, como algo de gran valor. Y cuando veamos que esa comunión es de gran valor, yo les aseguro, mis hermanos, que van a buscar todas las formas, todo lo que está a su alcance para evitar romper esa comunión que es con su Dios. No se trata de reglas, no se trata de decir, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, ¿Por qué no lo tengo que hacer? Porque no quiero dejar de estar en comunión con mi Dios, porque el pecado hace eso, me separa de Dios. El pecado arruina mi comunión con mi Dios. Entonces, el pecado debe ser tratado. Un hermano dice, debemos quitar las piedras de tropiezo que originan en nosotros pecado. Todo lo que amenace, escuchen esto, todo lo que amenace el crecimiento espiritual debe eliminarse. A eso se refiere, si tu ojo te es ocasión de caer o de pecar, quítatelo. Cualquier cosa, y hace falta que les diga con qué están luchando, ustedes lo saben. Ustedes saben cuando la palabra de Dios es expuesta, ustedes saben en qué áreas están siendo débiles, en qué áreas están cediendo y no le están dando la victoria a Dios, sino le están dando la victoria al diablo. Entonces, la victoria de nuestra carne, escuchen que las cosas que hacemos en la carne son enemistad para con Dios. Eso en el Nuevo Testamento. Y si pueden también en sus casas, hermanos, por razones de tiempo no puedo leer, ya estamos finalizando Nehemías, pero en sus casas lean Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 y vean ahí cómo el Señor Jesús les envía un mensaje a las 7 iglesias, a creyentes, a cristianos que estaban en lugares específicos. Pero vean cómo el Señor Jesucristo no acepta su falta de amor, no acepta su tibieza, no acepta su falta de confianza, o sea, Él no acepta el pecado. Pero si estamos en la gracia, no, arrepiéntanse. Una y otra vez van a leer en esos capítulos, le dice, por cuanto has dejado tu primer amor, arrepiéntete. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Todas advertencias, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios, hermanos, incluso el contexto de ellos era totalmente distinto al nuestro. Ellos, sus hijos estaban siendo asesinados, sus esposas estaban siendo asesinadas por creer en Cristo. Y como ahora no pasa eso, pareciera que todo es más relajante. Mis hermanos, el pecado es de la misma forma. El pecado posiblemente nos esté llevando vidas así como pasó con Ananías y Zafira o como cualquier otra cosa, pero no deja de ser importante, no deja de ser algo que debemos atenderlo. Porque a veces silenciosamente está produciendo cosas que no nos damos cuenta. Y cuando llegamos al límite de todo, recién ahí, no me di cuenta. El Señor te ha dado una conciencia, no digas no me di cuenta, porque estás haciendo a Dios mentiroso.
No digas que Dios no te advirtió, porque Dios sería un mentiroso. El Señor sí te advierte, el Señor sí te exhorta. Lo que no estás haciendo es escuchar su voz. No estás atendiendo a su voz. Entonces debes prestar atención. Vean entonces en sus casas Apocalipsis 2 y 3. Y yo me sentí identificado en muchos aspectos. Y el Señor, por su gracia, me dice: arrepiéntete. Ve de dónde has caído y vuelve a hacer las obras primeras. Lo mismo que Nehemías. Vio el pecado, lo exhortó, lo corrigió y los volvió a poner en el lugar donde tenían que ser. No les dijo: bueno, quédense por ahí sin hacer nada. No. Vuelvan a hacer las obras primeras. Para ir terminando, voy a leerles algunos versículos para que sea el Espíritu Santo quien escudriñe la profundidad de sus corazones. Si quieren olvidarse cualquier concepto que dije, olvídenselo, pero no se olviden la palabra de Dios. No olviden lo que voy a leer ahora, porque es para nosotros los creyentes. Mis hermanos, si Dios nos ha dado la capacidad de creer en Él por el Espíritu que nos ha dado, Él nos va a dar la capacidad de pelear con el pecado. Él nos va a dar la capacidad de ¿qué? De vencer al pecado. ¿Cómo nos va a dar? En realidad, quiero decirles algo. Él ya nos los dio. Lo que no hacemos nosotros es hacer uso de esa capacidad. El Señor dice que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él ya nos ha dado, dice en Efesios, toda la armadura de Dios. Ah, ¿en serio? ¿Sí ya nos dio? Sí, ya les dio. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Usarlo. De la única forma de que ustedes puedan experimentar la presencia, la gracia, la misericordia de Dios es poniendo en práctica lo que ahora voy a leer. De otra forma, esto solamente va a ser letra, conceptos, pero cuando Dios nos habla y nosotros prestamos atención a su palabra, yo les aseguro que ustedes van a experimentar en su propia persona de cómo Dios es el que guía. Entonces, como dije, si Dios nos ha dado la capacidad de poder creer, Él nos va a dar la capacidad de poder obedecer a su palabra. Y como un hermano dice, no obedecer perfectamente, pero sí sinceramente. Mientras estemos en esta carne, posiblemente no podremos obedecerlo perfectamente, pero sí debemos obedecerlo sinceramente, sin fingimiento. Entonces, con estos versículos voy a finalizar. Si quieren leer conmigo, voy a leer Santiago 1, a partir del versículo 13, si quieren buscarlo ahí, y después voy a estar leyendo Efesios 4, del 21 al 31. Solamente voy a hacer lectura para que sea el Espíritu de Dios que escudriñe sus corazones y nos enseñe a luchar, a ver el pecado como tal y a atender el pecado como tal. Versículo 13 de Santiago capítulo 1 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de acuerdo a sus propios, esa concupiscencia es a sus malos deseos, a sus malos pensamientos, dice que es atraído y seducido. O sea, si hay áreas donde yo soy débil, el enemigo va a presentar ahí la guerra. Nuestra carne va a desear esos momentos de debilidad para hacernos doblegar hacia el pecado. Pero escuchen ahora, entonces, dice ahí, aprendamos de su palabra. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, esos malos pensamientos, después de que ha concebido, da a luz el pecado.
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No es, hoy no me di cuenta. No es así. Empieza con la debilidad, con nuestros malos pensamientos, pero si seguimos, termina en lo que dice ahí: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sobra de variación. Y escuchen, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, por lo que Cristo hizo con nosotros, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Prestemos atención a su palabra. Esto está hablando en el Nuevo Testamento. Es a creyentes como nosotros. Estén prestos para oír. Alguien dijo: el Señor en su sabiduría nos dio dos oídos para oír, dos orejas para oír y una boca para hablar. Entonces, escuchemos más y hablemos menos. Debemos, hermanos, experimentar nuestra nueva naturaleza, haciendo morir lo terrenal para que lo espiritual sea más visible en nuestras vidas, hermanos. Debemos hacer morir lo terrenal, y cuando lo estemos haciendo, lo espiritual se va a hacer más visible y nos vamos a gozar más aún de esas realidades que hemos recibido en Cristo. Efesios capítulo 4. Es una exhortación, pero también es un ánimo, hermanos. Versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Presten atención. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto debe tocar la esencia de nuestro corazón, porque ahí mora el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. El Señor, como les he dicho, nos da la capacidad de vivir de esta forma. Lo que tenemos que hacer, hermanos, vivir en consecuencia. El Señor nos ha dado luz. Vivamos como hijos de luz. Nosotros hemos sido santificados, apartados para Él. Entonces el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Él nos va a capacitar. Lo que tenemos que aprender es aprender a depender de Él y no tanto de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y no tanto de lo que nosotros podemos lograr, sino que podamos doblegar nuestra voluntad y ver lo que la voluntad de Dios puede lograr en nuestras vidas. Mis hermanos, no hay peor cosa que el silencio de nuestro Dios. Y el silencio de nuestro Dios es el silencio que fue producto por el pecado. Y es por eso que quiero decirles, hermanos, si todavía están ahí viviendo con el pecado, si todavía están ahí tomando a la ligera su pecado como algo no tan grave para atenderlo, si todavía están ahí dando vueltas, sí, no sé si dejarlo. A ver, ya hemos aprendido de Nehemías. Tiren todo, saquen todo, libérense de todo peso de pecado. Ya hemos aprendido de José, escapen del pecado. Pero si alguno se encuentra en falta, mis hermanos, yo creo que con esto no puedo decir que, bueno, algunos estamos bien, porque la Biblia dice que incluso aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando contra Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Convencerlos que tanto yo como ustedes pecamos contra Dios. Ay, no, pero es bueno ver el pecado como lo es. ¿Para qué? Para que lo atendamos como tiene que ser atendido. Nosotros podemos atender el pecado, nosotros podemos limpiarnos de nuestro pecado, nosotros podemos librarnos de todo esto. No, debemos acudir al Señor Jesús. Solo Jesús puede limpiarnos y borrarnos de todo mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Si en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis hermanos, el Señor está presto para oír. Pero lo que nosotros debemos convencerlos de que somos débiles, somos pecadores, que necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y esa necesidad que solamente el Espíritu de Dios puede poner en nosotros debe llevarnos a clamar a nuestro Dios y humillarnos delante de nuestro Dios. Si buscaren mi rostro y oraren e invocaren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces es la promesa de nuestro Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, pero es una promesa en el Antiguo Testamento. En 1 de Juan 1:8-10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, ese mismo Dios del Antiguo Testamento, ese es el mismo Dios del Nuevo Testamento, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos pecadores que necesitamos constantemente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que todavía no ha puesto su confianza, de la misma forma necesita la gracia de Cristo. Si eres un pecador que nunca has puesto tu confianza en Cristo, yo te digo, pecador, debes arrepentirte. ¿Para qué? Para obtener la salvación. Debes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. ¿Y qué de los creyentes?
Mis hermanos, debemos arrepentirnos. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y confiar en Cristo también? Sí, y confiar en Cristo también. ¿Para qué? Para salvación. Ya hemos sido salvados, hermanos. Lo que tenemos que hacer es crecer en la santificación, es crecer en la voluntad de Dios, es ir siendo perfeccionados a su imagen, y para eso debemos ser humillados, debemos arrepentirnos y seguir confiando en esa promesa que el Señor nos ha dicho, que yo os limpiaré de todo pecado. Todos, tanto pecadores como creyentes, necesitan de la gracia de nuestro Dios. Entonces arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. La cruz está disponible para todos. La sangre ha sido derramada para que nuestros pecados puedan ser limpiados. Y mis hermanos, ustedes saben muy bien que yo no voy a manipularles, no les voy a decir, bueno, llegó la hora, vengan, pasen acá adelante, vamos a estar orando por ustedes. No, lo que sí tienen que hacer, ahí donde están, arrepentirse de sus pecados. Y para eso no tienen que venir acá, tienen que ir a los pies de Jesús. Tienen que arrepentirse, dolerse. Dice, y me dolió tanto cuando vi el pecado. Debemos dolernos por el pecado, porque el pecado ha hecho que Jesucristo muriera en esa cruz. Pero la gracia está. Cristo ya fue crucificado. No habrá más silencio, porque el Señor ya nos ha dado todo. Mis hermanos, amemos a nuestro Jesús. Cristo ha sido crucificado para que nuestro Dios no deje más de hablarnos, sino que tengamos su palabra por la eternidad. Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Ya no habrá más silencio, porque Dios todo el tiempo nos está hablando, nos está exhortando, nos está corrigiendo, porque somos su pueblo. Y es bueno que sus hijos reciban disciplina, porque aquel que recibe disciplina es porque Dios lo ama. Entonces demos gloria, honra a nuestro Dios, porque por medio de Nehemías hemos podido ver y contemplar la misericordia de nuestro Dios. A nuestro Cristo sea la gloria y la honra. Todo lo que aprendimos es para la gloria y la honra de nuestro Dios. En Nehemías no vimos a Nehemías, vimos a Dios obrando por medio de Nehemías. Es nuestro Dios el que debe ser exaltado, es nuestro Dios el que debe ser honrado. El Señor Jesús ha hecho que nosotros podamos ser llamados su pueblo. Entonces, mis hermanos, honrémoslo con nuestra obediencia. ¿Tienes falta de amor? Pídela al Señor. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela al Señor. El Señor te va a dar todo lo que necesites. Te va a ser consciente de lo que Él ya te dio, mejor dicho. Porque ya lo tienes, hermano. Ya el Señor te ha capacitado.